te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Pues tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, de todas las cosas. Exaltamos tu nombre santo y te bendecimos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y nomás para recalcar, la semana pasada estudiamos la sexta y séptima copa de la ira de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Yo pienso que cada copa, la sexta y séptima, puede ser su propio sermón. Vimos que el derramamiento de la sexta copa vio secarse el río Éufrates para abrir camino a los reyes del oriente, ¿verdad? Y estamos viendo que hay un poco de, ¿cómo diríamos? Consternación, o un poco de, ¿qué es la mejor palabra que puedo usar? Un poco de preocupación, porque estamos viendo que partes del río de Éufrates se están secando, ¿verdad? Pero hermanos, créanme cuando les digo que no es el tiempo, y la razón que está pasando mucho de eso es por las presas que existen en Turquía y están deteniendo el agua por motivos. Pero cuando suceda el acto de la sexta copa, que se va a secar totalmente el río Éufrates, porque van a pasar innumerables ejércitos por el río Éufrates, y no va a ser hasta después de mucha destrucción, ¿verdad? Primero tienen que ser sueltos los ángeles que están atados debajo del río Éufrates. Me parece que esos eran los juicios de las trompetas. Entonces, aunque sí está sucediendo algo, tal vez es la preparación, aún no es el cumplimiento de esta profecía, donde van a marchar los ejércitos por el río Éufrates. Y acuérdense que la tribulación no va a comenzar, esos 7 años no van a comenzar hasta que el inicuo, el anticristo, el antimesías, firme un contrato de 7 años con Israel y con el mundo. Entonces vimos también que de las bocas del dragón, el antimesías y el falso profeta, salieron 3 malos espíritus en forma de ranas. Estos malos espíritus salieron por todo el mundo para juntar a las tropas del mundo, a los ejércitos del mundo, en el valle de Armagedón. Hablamos también un poco sobre los espíritus marinos. ¿Se acuerdan de eso? Que son espíritus muy fuertes, ¿verdad? La misma bestia va a salir del mar. Estos 3 espíritus de rana son espíritus del agua, espíritus marinos muy fuertes, muy poderosos. Hablamos también un poco sobre adicionalmente también observamos que es de suma importancia estudiar las escrituras del punto de vista de Israel para adquirir un más pleno entendimiento, ¿verdad? La Biblia fue dada por Dios a los judíos, a los hebreos. Jesús vino al mundo y tomó forma de humano y es judío, de la tribu de Judá. Y todos los escritores de la Biblia, tal vez con una sola excepción, son judíos, son hebreos. Entonces, las escrituras son Israel-céntricos. Y cuando estudiamos las escrituras de esa forma, entonces alcanzamos más conocimiento de lo que de veras está pasando. Vemos que los reyes del oriente no necesariamente tienen que ser China o Japón, lo que se ha hablado, sino los países que quedan al este de Israel. Ya son muchos. Ok. El derramamiento de la séptima copa vio salir del templo del cielo una gran voz que declaró: hecho está. ¿Se acuerdan de eso? Eso me recuerda a cuando Jesús murió. ¿Se acuerdan de eso? Que dijo, hecho está. Pues una vez más dice, hecho está. Hubo entonces el terremoto más grande de toda la historia. Yo estaba meditando en esto anoche y estaba tratando de imaginarme este terremoto. Fue tan grande que causó que desaparecieran las islas. O sea, acuérdense que el nivel del mar ya va a estar muy alto por el sol, cuando el sol calentó y quemó a los hombres. ¿Se acuerdan de eso? En las plagas de las 7
copas y las capas polares se derritieron y el nivel del mar ya estaba muy alto. Entonces, este sacudimiento, este terremoto, solo Dios sabe a cuánto va a ser en la escala Richter, no sé. Los terremotos gigantes son entre 9 y 11, será un 15, un 20, no sé. Pero el caso es que causó que desaparecieran todas las islas y que cayera toda montaña. Y estaba yo meditando, ¿verdad? Estamos rodeados aquí nosotros de las montañas de San Gabriel, las montañas de Big Bear, están las montañas de la Sierra Madre, las montañas Rockies de Colorado y luego las montañas gigantescas en Nepal, ¿verdad? El monte Everest y esa serie de montañas. Y cuando sucede ese terremoto van a caer todas. Yo estaba pensando, Dios mío, ¿qué tan grande será este terremoto? ¿Y cómo es posible que sobreviva alguna persona? Solo Dios sabe. Al final cayeron también enormes granizos, como de 100 libras, ¿verdad? Que eran como 45 kilos. Jerusalén entonces se tornará en el punto más alto del mundo, ¿verdad? Si ustedes han leído los Salmos, la Biblia nunca dice bajemos a Jerusalén, dice subamos a Jerusalén. Cuando van a ir a otro lado dice entonces bajemos a Jericó, bajemos a otro lugar. Pero cuando la Biblia habla de Jerusalén, dice subamos al monte de Sión, ¿verdad? Porque cuando regrese Jesús, ¿qué creen? Él va a reinar de Jerusalén. Y no puede ver un punto, no puede ver un trono más alto que Él, porque Él es supremo, Él es el Rey supremo. Y Él reina sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo imperio. Jesús reina, ¿verdad? Entonces, Jerusalén se va a hacer el punto más alto del mundo donde va a reinar nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Y esperamos con ansias ese día, ¿verdad? Cuando Él regrese por nosotros. Cuando regresemos con Él a derrotar los ejércitos que se van a levantar en contra de Él y que Él establezca su reino de 1000 años. Y después de los 1000 años, entonces se pasa a la tierra vieja y el cielo viejo, y el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y descenderá la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, y entonces entraremos en el orden eterno, ¿verdad? Las cosas viejas han pasado, y aquí todas serán hechas nuevas. Y yo espero ese día con ansias, cuando vivamos con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios Todopoderoso, por toda la eternidad, ¿verdad? Con los espíritus de los hombres redimidos, con los ángeles santos, los que fueron fieles a Dios. Será un día glorioso, un día grandioso. Ok, vamos a empezar, pues he intitulado este mensaje Misterio Babilonia, parte 1. Y es demasiado, no puedo apresurarme, son muchas cosas que están contenidas. Y vamos a ver el capítulo 17 de Apocalipsis, versos 1 al 6. Padre, esta mañana te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Señor, oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido entregados. Señor, también ahora te pido que al predicar tu palabra, tú, cuando abra mi boca, tú la llenes. Señor, líbrame de palabras torpes y necesarias, solo aquello que sirve para edificar, para redarguir, para instruir, Señor, para equipar a tu pueblo, Padre, para que aprendamos y seamos edificados por tu palabra santa. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, lo pido todo. Amén. Ok, vamos a empezar y vamos a ver ahí al capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ¿qué son sus papeles? El hecho que uno de los ángeles que derramaron las 7 copas llamó a Juan, liga los sucesos de los juicios de las 7 copas con los capítulos 17 y 18. Vamos a ver el juicio de la gran ramera de Babilonia.
Misterio Babilonia. Entonces, esto que vamos a leer son parte de eso, de los juicios de las 7 copas, pero está especificando el juicio a esto que es conocido como Misterio Babilonia. En otras palabras, los juicios de los capítulos 17 y 18 son parte de las 7 copas. Y la gran ramera aquí es el sistema de religiones falsas que está distribuido sobre toda la tierra. La gran ramera. Las muchas aguas representan a las naciones del mundo y lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos al versículo 15 de este capítulo. Entonces, la fornicación, ¿qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio de acuerdo a la Biblia. Cualquier otra definición de matrimonio no es válida porque no es de acuerdo a las escrituras. Entonces, fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No importa qué tipo de relación sexual sea, si no está entre un matrimonio entre un hombre y una mujer, es fornicación. Pero la fornicación aquí no habla de pecado sexual, sino de la práctica de la idolatría. La embriaguez aquí también habla de las naciones que han adorado a dioses falsos dirigidos por este sistema religioso falso. Entonces la fornicación y la embriaguez está hablando de la idolatría, de adorar a dioses falsos, ¿verdad? Y fíjense una cosa, sí, obviamente el pecado sexual es algo serio, Dios no lo mira con favor, pero el pecado tal vez que más lastima y entristece el corazón de Dios es el pecado de la idolatría, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer mandamiento, los 10 mandamientos? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Eso ofende, es una ofensa a Dios porque Él es el creador. Él es el que nos crió, nos formó, nos hizo, ¿verdad? Él es el que nos dio aliento, Él es el que nos bendice. Él es el que causa que las lluvias caigan sobre los malos, sobre los buenos, el que nos alimenta, el que nos da fuerzas, aliento, el que nos formó, el que nos creó. Y cuando las personas, los hombres se van detrás de dioses falsos, ¿cuáles son los dioses falsos? Pues cualquier cosa que hagan, ¿verdad? A veces hacen ídolos de madera, de metal o lo que sea y los adoran. Ellos mismos los hicieron y dicen que son sus dioses. Los dioses falsos también son los ángeles caídos, los seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios y que ahora son adorados en todo el mundo. Entonces, la prostitución en la Biblia a menudo representa la idolatría. Vamos a ver ahí lo que dice Jeremías 3, 6 a 9. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías. El rey Josías fue un rey bueno. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Tal vez sí involucre pecado sexual, pero lo que está diciendo aquí, allí adora a dioses falsos. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio. Israel fue destruido como 100 años antes que Judá, por idolatría. Yo la había despedido y dado su carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Dijo, en otras palabras, después de haber visto lo que le pasó a Israel, no dejó de fornicar espiritualmente, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En otras palabras, adoraron a dioses falsos. Entonces, cuando una persona comete idolatría, ensucia su ser. Es ensuciado. Y detrás de cada ídolo, de acuerdo a Pablo, hay un demonio. Hay un demonio. Entonces,
La prostitución que está hablando aquí representa la idolatría. Tal vez el pecado más alto que podamos hacer es adorar a dioses falsos. Las naciones del mundo se han embriagado junto con la ramera en la adoración a dioses falsos. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Verdad? Y toda persona, lo quiera o no lo quiera, la persona más educada, más que supuestamente camina en la razón, hasta la más sencilla, tenemos la necesidad de adorar. Y vamos a adorar a algo. ¿Verdad? Alguien lo describió como un hueco, un vacío en nuestro corazón. Y o vamos a adorar a Dios, al Dios verdadero, o vamos a adorar a dioses falsos. ¿Cuáles son ejemplos de dioses falsos? Adorar a las personas, adorar el dinero, adorar la fama, adorar las cosas de este mundo, de esta vida, hobbies tal vez. Y aún adorarnos a nosotros mismos. Hay personas que están idolatradas con ellos mismos, adoran su propio intelecto, lo ponen por encima de Dios. Y algunas personas adoran el ateísmo, adoran las religiones, adoran los dioses falsos. Y no lo realizan. ¿Verdad? De alguna manera vamos a adorar a algo. Y si no adoramos a Dios, entonces vamos a quedar en el lugar equivocado. Nos vamos a encontrar en una eternidad sin Dios y sin esperanza. ¿Verdad? Por eso Dios mira a la prostitución, a espiritual, más que nada porque en vez de adorarlo a Él, el Creador, y darle la gloria, adoramos todo menos que a Él. Es muy serio. Es muy serio. Ok, vamos al verso 2. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Escriban sus papeles. El ángel llevó a Juan en el espíritu a un desierto, donde vio a una mujer sentada sobre una bestia. Ahora, es interesante que lo llevó a un desierto. El desierto representa un lugar de desolación, careciente de vida y de bendición. Un lugar estéril y miserable. Donde no está la presencia de Dios, es estéril, es seco y no hay vida. Este sistema religioso falso es completamente opuesto a Dios y a su palabra. Pero fíjense lo que está pasando en todo el mundo. Todo el mundo está abrazando a los homosexuales, el movimiento gay, los transgéneros. Todo el mundo está abrazando todo tipo de corrupción y perversidad que está en contra de la palabra de Dios. Este sistema religioso falso está empezando a inmiscuirse, está empezando sus tentáculos se están agarrando a todo nivel económico, social, político en este mundo. Si no, fíjense lo que acaba de hacer el equipo de Estados Unidos, que va a ir a jugar al Mundial. Cambiaron su logo de los colores de Estados Unidos a los colores de los homosexuales. Y digo yo, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Es porque este sistema falso, misterio Babilonia, se está empezando a apoderar completamente de todo el mundo.
En vez de vida, bendición y abundancia espiritual, es un sistema espiritualmente seco, muerto y desolado. Por eso fue llevado al desierto, ¿verdad? En los desiertos no hay nada. Si estás en el desierto sin nada, tarde que temprano te mueres de sed o de hambre. Entonces, para recalcar, ya sabemos quién es la bestia, ¿verdad? Ya hablamos, ya la identificamos. La bestia sobre la cual estaba sentada la ramera representa a 7 imperios que han afectado a Israel, ¿verdad? Y hablamos de eso. También, esas son las 7 cabezas. Representa 10 reyes que gobernarán durante la tribulación. Eso representa los 10 cuernos. Y al mismo antimesías, al mismo anticristo, el hombre de iniquidad. Eso es la bestia. Entonces, este sistema religioso falso estaba montada sobre esta bestia. Pero después vamos a ver que la bestia solamente la va a usar este sistema para entrar en poder, para consolidar su poder. Después vamos a ver eso. Ok, vamos a seguir. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Eso es el color morado. Y escarlata, que es rojo. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. El cáliz es una copa. Y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo vamos a llamar misterio Babilonia este día, porque siempre ha operado detrás del escenario, siempre se ha ocultado, pero Dios la va a exponer. Ok, escriban sus papeles. Vamos a dar un poquito de trasfondo aquí sobre Babilonia. La antigua ciudad de Babilonia es el pesebre de toda religión falsa, ocultismo y satanismo. Lo voy a volver a decir. La antigua ciudad de Babilonia es el pesebre de toda religión falsa, ocultismo y satanismo. Ahí empezó todo. Todos los sistemas que hay de adoración que no son a Dios, el verdadero Jesús, nacieron en Babilonia. La antigua ciudad de Babilonia, en el valle de Sinar, fue fundada por Nimrod, quien fue el primer dictador mundial. Es muy interesante. Fue Nimrod, un hombre que era en contra de Dios, quien construyó la Torre de Babel, que causó el esparcimiento por todo el mundo de la humanidad. Entonces, no vamos a entrar mucho en esto, pero Nimrod construyó una torre porque quería llegar al cielo, que pensó que podía conquistar el cielo. Y cuando construyó la torre, no crean que quería hacer una torre física que llegara al cielo, sino que construyó un templo. Era como un templo, que era un portal, y quería abrir un portal al mundo espiritual para llegar al cielo y conquistarlo. Y todos sabemos la historia de lo que pasó, ¿verdad? Dios dijo, no, ¿sabes qué? Todos están juntos, unidos, se están proponiendo, van a causar algo grande. Les confundió las lenguas y se fueron por todo el mundo. Y cuando se esparcieron por todo el mundo, se llevaron, ¿qué? Misterio Babilonia. Se llevaron las prácticas ocultistas que aprendieron de Nimrod y de Babilonia. Nimrod estaba casado con Semiramis, con su propia madre. Y Semiramis es la diosa que tiene diferentes manifestaciones. Es conocida como Diana, como Ostara. Y es el nombre de Easter, ¿verdad? Que no sé por qué pronuncian esa abominación, pero de la falsa Pascua que se celebra, o la Pascua pagana que se celebra, donde hay conejos y hay huevos y todo eso.
porque tiene que ver con la fertilidad, la adoración a esta diosa. Entonces, Nimrod y Semiramis, madre e hijo, se casaron y tuvieron a un hijo que se llamaba Tamuz. Y Tamuz es el que es adorado durante la fiesta pagana de la Navidad. Y Dios le llamó la atención a Israel porque las mujeres lloraban por Tamuz 40 días. ¿Verdad? De eso donde viene eso de la cuarentena. Son 40 días. Son muchas cosas, no voy a entrar a eso, tal vez después hagamos un estudio, pero fue este hombre, este dictador, el que fundó la ciudad de Babilonia y la gobernaba junto con su madre, y tuvieron a su hijo Tamuz, que después él mató a su madre, ¿verdad? Porque cuando se murió Nimrod, ella quiso tomar el poder, pero su hijo Tamuz era hasta más malo que su padre y su madre. Dijo, hazte un lado, que hago yo, y mató a su propia madre, ¿verdad? Entonces, el punto es que este sistema, Misterio de Babilonia, es muy antiguo y nació allá en aquellos primeros días después del diluvio. Después de que Dios destruyó la tierra, se levantó Nimrod, que era descendiente de Cam, descendiente del hijo de Cam, a quien Noé maldijo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, suficiente a saber, y el punto que quiero llegar esta mañana, porque estoy mencionando a Nimrod, porque él fundó la ciudad de Babilonia, donde se propagó todo el ocultismo por todo el mundo, y hay quienes dicen, y yo tiendo a creerlo, que el antimesías será Nimrod número 2, el gobernador mundial número 2. Recordemos que uno de los títulos del antimesías es que el asirio, y asirio se encontraba en esa área del valle de Sinar, donde fue fundada Babilonia. Es muy interesante, estudien eso, estudienlo, es muy interesante. Fíjense lo que dice Miqueas 5:5-6, dice: y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y los librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. Muchos creen que este es un versículo que se refiere al anticristo, al antimesías. Y entonces, para mí tiene sentido, porque va a querer llegar a continuar lo que no pudo hacer en el pasado. El dominio total del mundo, la imposición de este sistema de Misterio Babilonia sobre toda la tierra. Entonces, la Biblia dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Tal vez esto les va a sorprender a muchos, pero tengo que decirlo. Yo los reto a los que me están escuchando que hagan Google, métanse a Google y pongan púrpura y escarlata Biblia. Y fíjense las imágenes que van a salir. En inglés pueden poner red and scarlet. ¿Cuáles son en inglés? Purple and scarlet. Y vean las imágenes que salen. ¿Qué imágenes salen? Vamos a ver la próxima imagen. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Con eso? Púrpura y escarlata. Son los colores de nada menos que la Iglesia católica o romana. La Biblia llama a este sistema religioso falso Misterio Babilonia. ¿Verdad? Porque no se dicen las cosas abiertamente. Y hay muchos, no nomás es la Iglesia Católica Romana, son todos los sistemas falsos. Pero creo yo que a través de la historia, este Misterio Babilonia se ha mudado a varios lugares del planeta. ¿Verdad? Empezó en Babilonia, Babilonia fue destruida. Después se levantó Nueva Babilonia
y también fue destruida. Comenzó en Babilonia y después se mudó a varios lugares, tales como Pérgamo, en el tiempo del Imperio Romano. ¿Se acuerdan de la iglesia de Pérgamo? Lo que le dijo Jesús a las iglesias. Era una de las iglesias. Fíjense lo que dice ahí en Apocalipsis 2:13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí en Pérgamo había un altar. Lo llamaban el altar de Zeus. Mucho cuidado con las películas que miran, hermanos. Zeus y todos ellos son principados y dicen que Zeus es el mismo Satanás. Bueno, había un altar muy grande ahí en Pérgamo, donde vive Satanás, o donde vivía. Y Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue a Pérgamo y causó que se llevaran ese altar completo y que lo pusieran en Berlín. Y ahora me parece que, si quieren ir a verlo, está en un museo en Berlín, ese altar que está en Pérgamo, el asiento de Satanás. Y después de que fue destruida la ciudad de Pérgamo, entonces se mudó a otros lugares. Ahora escuchen esto. Creo yo que el sistema falso Misterio Babilonia consiste de 3 pilares: religioso, político y financiero. Religioso, político y financiero. Y es mi creencia que el sistema Misterio Babilonia religioso es dirigido por nada menos que el Vaticano. La iglesia romana, la voy a llamar la iglesia romana, ha sido un sistema falso desde el principio. Hay quienes dicen que nació bien y se desbargó. No, desde el principio, cuando el emperador Constantino declaró que cristianizó el Imperio Romano, él seguía adorando al sol. Él era un adorador del dios Mitra, el dios del sol. Este sistema es una mezcla de dioses paganos con nombres cristianizados. Lo único que hicieron es que tomaron a los dioses falsos y les pusieron nombres cristianos, los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Entre las enseñanzas falsas están, y no voy a hacer un estudio a fondo de la Iglesia Católica hoy, a lo mejor lo hago después, pero está la adoración a la falsa diosa, la reina del cielo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Tomaron el nombre de María, de Miriam, de la mamá de Jesús, y se lo pusieron. Era conocida como Diana, Ostara, era conocida como otros nombres que no me recuerdo, y eventualmente era Semiramis, ¿verdad? La esposa de Nimrod, la esposa madre de Nimrod. Pero a esta tal llamada reina del cielo ya la adoraban desde antes. Fíjense lo que dice Jeremías 44:25. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Libaciones son ofrendas así de líquidos. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. ¿Saben cuándo fue escrito esto? 600 años antes de Jesús, antes que naciera María. Entonces, la reina del cielo es nada más que un principado falso, una diosa falsa que se ha adorado desde los tiempos de Babilonia. Misterio Babilonia. Misterio Babilonia. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que adoremos a nadie, a ninguna persona, más que a Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan, en el Apocalipsis,
vamos a ver que se va a querer postrar a adorar a un ángel y el ángel dice, ¿qué estás haciendo? No. Dice, no me adores a mí, yo soy un consiervo, adora a Dios. También practican la oración a los santos, que no son nada más que ídolos. Les cambiaron el nombre a los dioses de antes y les pusieron los nombres de los apóstoles. Predican salvación por medio de la iglesia y observación de los sacramentos. Mentiras, la salvación viene por medio de Jesús. Hablan de la inerrancia del Papa y llamándole el vicar de Cristo, haciéndole igual a Jesús. En otras palabras, dicen que el hombre que tiene el puesto del Papa que es inerrante, que cuando habla, que su palabra es, ¿cómo se dice? No tiene error. Hermanos, no es nada más que un hombre como nosotros que también necesita la salvación por medio de Jesús. El Jesús que adora la Iglesia Católica no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Lo tienen crucificado. El Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, resucitó de la muerte, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, hoy en día es el Vaticano el que dirige el movimiento ecuménico. Nomás para recalcar, yo creo que el Vaticano es el que dirige el misterio Babilonia religioso en el mundo. Y es el Vaticano el que está a la cabeza del movimiento ecuménico que busca unir a todas las religiones del mundo bajo su liderazgo. Yo pudiera mencionar nombres, pero no lo voy a hacer, de artistas cristianos que están promoviendo esto, de ponerse en línea con este sistema falso religioso, misterio Babilonia, para supuestamente alcanzar la unidad. Artistas, cantantes cristianos americanos, latinos, predicadores, grandes predicadores, dirigentes de iglesias grandes, se han unido a este movimiento y están engañando a la gente. Acuérdense que bajo el liderazgo que estemos, ahí es donde va a fluir. Si es el liderazgo verdadero, va a fluir la verdad de Dios. Si es un liderazgo que está bajo el mando de algo falso, van a fluir las mentiras, va a fluir el engaño. Esta es la iglesia apóstata, la cual recibirá al antimesías como su líder. Es van a decir, anticristo, bienvenido. ¿Verdad? Van a recibir al asirio, al antimesías, como su mesías. La unidad en el Espíritu tiene que ser basado en la verdad de la palabra de Dios. La unidad de la cual habla la Biblia, ¿verdad? La Biblia quiere que estemos unidos como hermanos y hermanas, pero tiene que ser basado en la verdad de la palabra de Dios, no en cualquier cosa. No en cualquier cosa. Estos líderes que se han extraviado, si no se arrepienten, si no se regresan al Señor, van a dar cuentas muy duras cuando llegue su tiempo. Si tú me estás oyendo y tu pastor, tu iglesia, los estás viendo que se están uniendo a esto, pon atención, vete de esa iglesia, córrele, huye. No le hace que sea una iglesia grande, que tenga todo, que esté bonita. Si están uniéndose al movimiento ecuménico, más vale que corras de ahí. Corre tu vida. Tu vida está en peligro, tu vida espiritual. El oro, las piedras preciosas y las perlas hablan de las grandes riquezas acumuladas por este falso sistema religioso. No sé si alguien ha ido al Vaticano. Hace muchos años, cuando era joven, a mí me tocó ir y yo estaba esmerado, estaba asombrado de las riquezas que ha acumulado el Vaticano a través de la historia, ¿verdad? Las coronas de reyes, ¿verdad? Unas coronas grandes, llenas de piedras preciosas, de oro, de plata, de diamantes, y yo decía, ¿cómo es posible que haya habido tanta belleza, ¿verdad?
en el mundo. ¿Verdad? La opulencia de las construcciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un sistema del mundo. Es un sistema. Cuando Jesús vino al mundo, les dijo a los discípulos, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque Jesús no vino a predicar las posesiones materiales. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. ¿Verdad? Y si nos enamoramos del dinero, si nos enamoramos de las posesiones de esta tierra, grande va a ser nuestra caída, nuestra decepción, porque todo va a pasar. Es temporal. Pero las cosas de Dios son eternas. Por eso Jesús dijo, hagamos tesoros en el cielo. ¿Verdad? Porque allí nadie nos los va a quitar, no se van a echar a perder y van a durar por la eternidad. Ahora tal vez les va a sorprender lo que voy a decir. Escriban sus papeles. Les dije que creo yo que Misterio de Babilonia no nomás consiste en el aspecto religioso, sino político y económico, financiero. Creo yo también que Estados Unidos juega un papel relacionado a Misterio de Babilonia como la sede política y financiera. Está el religioso, el político y el financiero. ¿Cuál es la capital de la economía? La ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los políticos más poderosos? Washington, D.C. Aunque los Estados Unidos de América algún día fue una luz mundial que evangelizó al mundo y fue de gran bendición, no cabe duda, ha caído en el abismo de toda perversidad y pecado. Me da hasta vergüenza. Yo estuve en el ejército, yo serví en el ejército. ¿Verdad? Cuando una persona sirve en el ejército de su país, cobra un amor por su país, ¿verdad? Pero ahora, al mirar lo que se ha tornado el ejército y todo lo que está pasando, me da vergüenza. Hoy en día, Estados Unidos dirige al mundo entero en el aborto, derechos de los homosexuales, transgéneros, pornografía y todo placer y toda perversidad imaginable. Somos los líderes en esta nación. Sus ciudades grandes son nada menos que manifestaciones modernas de Sodoma y Gomorra, donde se celebra y practica toda forma de depravación. A veces yo he visto cortos de los desfiles, esa celebración anual que hacen en el mes de junio. He visto cortos de los desfiles y los dejan hacer lo que quieran. Están haciendo depravaciones en el público y los dejan. Cosas que a nosotros nos echarían a la cárcel, los dejan que lo hagan en esos desfiles. Y lo que está pasando es que están desfilando su pecado a la luz de todo y no nomás no avergonzándose, sino sintiéndose orgullosos de esa depravación. Además, tiene grandes riquezas, abundancia de alimentos y bienes. Cuando yo voy a la tienda, yo sí le digo, Señor, gracias por la abundancia, Señor. No sé si algún día vamos a pasar hambres o va a pasar algo, pero mientras estamos aquí, yo le digo, Señor, gracias por la abundancia. ¿Verdad? Yo he ido a tales llamados supermercados en otros países y son como una tienda, ¿cómo se llama? Una tienda pequeña. Pero cuando vamos a la tienda, le digo, Señor, gracias por la abundancia, gracias, porque sé que viene de ti. Tiene un ejército poderoso que ha causado que se enorgullezca y desgraciadamente ha hecho a un lado al Dios que tanto la ha bendecido. Las bendiciones de Estados Unidos vinieron de Dios, ¿verdad? Nos ha bendecido en gran manera. Nuestro ejército es poderoso. El presupuesto del ejército de Estados Unidos se lleva a todas las naciones
a todos los poderes grandes juntos, combinados. ¿Cuál es mi punto? Dios bendijo a esta nación en gran manera, pero le ha dado las espaldas y ahora estamos viendo la ira de Dios manifestada. ¿Cómo? En que nos ha entregado a toda forma de pasión vergonzosa. Adicionalmente, ha abrazado a toda religión falsa y a menudo ridiculiza a los verdaderos creyentes en Yeshua, en Jesús. Está empezando una persecución. Pongan atención. Pongan atención. Y hablando del aspecto político, las decisiones que se hacen en Washington afectan a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Verdad? Muchos países miran con atención lo que se lleva a cabo en los lugares de poder de Estados Unidos, porque afecta a todo el mundo, más ni aún que las Naciones Unidas. Es más bien la Cámara de Representantes, el Senado y la rama ejecutiva, el presidente de Estados Unidos, pone atención de las decisiones porque afectan a todo el mundo. Dios levantó esta nación de gran manera, pero le dio la espalda y fíjense lo que está pasando. Entonces yo creo que el aspecto del misterio Babilonia, político y religioso, es dirigido por Estados Unidos, y este juicio del cual está hablando va a incluir esta nación. El aborto, los sacrificios de niños, de bebés, la sangre inocente derramada, clamando a Dios por justicia, tarde que temprano se va a llevar a cabo. Ahora, es muy interesante que en el asiento de poder de Estados Unidos, que es Washington, D.C., escuchen esto, existe un obelisco y Capitolio como lo hay en el Vaticano. ¿Sabían eso? Y la estructura de la República de Estados Unidos es muy parecida al del Imperio Romano, el Senado. La manera que se llevan a cabo las cosas. Si se pueden estudiar, hay mucha similitud. Vamos a ver. Fíjense esto. Esta es la Ciudad del Vaticano. Aquí está un obelisco. Y si estudian ustedes el ocultismo o lo que significa, saben que no es un símbolo bueno. Y acá está el Capitolio. Obelisco, Capitolio. Después, si Dios me concede, un día voy a hablar un poco más sobre los significados de estos símbolos, lo que significa. Que en sí quieren producir al dictador mundial, quiere que nazca. Bueno, les voy a decir, esto representa el órgano masculino y esto representa la matriz, el órgano de la mujer. Y en el mundo ocultista, los que practican esto creen que las diferentes adoraciones, lo que se lleva a cabo, van a un día a producir a este bebé que llegará a ser el antimesías, el anticristo, el dictador del mundo. Son lo que practican todas lo que tiene que ver con misterio Babilonia, las religiones mistéricas, los masones, los iluminados y todas esas personas. Ellos están esperando a este líder. El rey Carlos, antes de hacerse rey príncipe, él habló, se refirió a una persona. Ellos lo están esperando. Y yo creo que ya está aquí, mas no sé cuándo se le va a permitir manifestarse. Fíjense ahora en Washington. Tenemos el obelisco aquí y tenemos el Capitolio, ¿verdad? El Capitolio es donde está la Cámara de Representantes y el Senado. Es donde inauguran al presidente cuando es elegido. Y es donde da el discurso del Estado de la Nación. Se hace del Capitolio. Un asiento de mucho poder. Es donde se proponen y donde se hacen las leyes federales. ¿Go back there? Obelisco, Capitolio.
¿verdad? Obelisco y Capitolio. Ok, vamos a ver el verso 6. El séptimo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, oh, este no es el 17:6. No, este no es. No. Alguien lea, por favor. O yo lo leo. 17:6. Apocalipsis 17:6. No, puse el versículo equivocado. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado. Ok, entonces, ignoran esta parte, dice, quedé asombrado con gran asombro. Ok, entonces, escriben sus papeles. A través de la historia, Misterio Babilonia ha perseguido y derramado la sangre de los verdaderos creyentes en Dios. Desde Faraón a los israelitas, Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos, el imperio romano a los creyentes primitivos. ¿Se acuerdan de las grandes persecuciones? El Vaticano a los hugonotes franceses, las persecuciones de las inquisiciones en España y las Américas. El misterio Babilonia ha derramado la sangre de los santos. Y durante el periodo de la tribulación habrá una persecución terrible a los que escojan adorar a Jesús Yeshua. La grandeza de la maldad de este sistema falso causó gran asombro. Dice que estaba borracha, estaba ebria de la sangre de los santos, o sea, desde antes, y de los creyentes en Jesús. Dice, de la sangre de los mártires de Jesús, de los santos del Antiguo Testamento y los mártires de Jesús. La iglesia del Nuevo Testamento ha derramado grandes cantidades a los verdaderos creyentes en Jesús. Vean el libro de los mártires, se llama. Ahí van a ver cómo en Gran Bretaña la iglesia católica quemó en la hoguera a muchos creyentes porque se rehusaban participar de la misa. La misa no tiene nada que ver, hermanos, con la adoración a Dios. Todos son actos paganos que nomás les pusieron nombres cristianos. Y la palabra de Dios nos dice que nos salgamos de este sistema falso religioso, ¿verdad? Y vivimos en días donde básicamente ya está metido este sistema en todas las denominaciones mayores de los países, todos, ¿verdad? La iglesia episcopaliana, los luteranos, todos estos grandes denominaciones, un día evangelizaron el mundo, eran instituciones tremendas. Las escuelas de Harvard, las escuelas de la Liga de Ivy, que las llaman, muchas de ellas fueron fundadas como seminarios para entrenar a personas a evangelizar el mundo. Hicieron grande, por eso yo creo que la grandeza de Estados Unidos ha llegado al punto que ha llegado por esa bendición, pero ahora esas instituciones están irreconocibles. Son el asiento del mismo Satanás, donde se propaga, donde entre más perversas estén las cosas, más aceptables son. Entre más conservadoras y en línea con la palabra de Dios, son ridiculizadas. Vivimos en tiempos, como dice la palabra de Dios, hay de los que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Los que ponen bien por mal y mal por bien.
Estamos en esos días. Entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Entre más vemos las cosas, dice que miremos hacia arriba, acerquémonos más a Dios, pidámosle misericordia, Señor, ten misericordia. Oremos la oración que nos dijo Jesús en Lucas 21, dice, velad y orar que seamos hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lo que viene no es muy bueno, hermanos. El enemigo está enojado, está listo porque le queda poco tiempo y se quiere llevar con él cuantas más personas pueda. Entonces va a llegar el día del juicio de Misterio Babilonia, este sistema falso. Dios le va a pagar todo el daño que ha hecho desde el principio. Desde el principio, desde que Noé se bajó del arca, el enemigo comenzó a echar su plan de maldad, comenzó a marchar su plan de maldad. Y ahora lo vemos que está metido en todos lados. Ridiculizan en nuestro gobierno, ya no se permite orar en el nombre de Jesús, pero permiten a satanistas que vayan e den inicio a las sesiones, permiten a musulmanes, a personas de religiones falsas que den inicio en oración, ¿verdad? Si los padres de esta nación supieran lo que está pasando, yo pienso que se caerían del asombro, de lo bajo que hemos caído, de los rebeldes que nos hemos hecho en contra del santo Dios de Israel, el Dios que nos bendice. La semana que entra vamos a continuar y vamos a seguir con el capítulo 17. Si quieren, leanlo de antemano. Hay una bendición muy especial. Los que leemos este libro, que no es pronunciada por ningún otro libro, dice que es bendito el que lo lee, el que lo enseña y el que lo pone por obra. Amén. Y los versículos más importantes para nosotros en la iglesia, o capítulos, son los capítulos 2 y 3, que hablan de las iglesias. Eso es lo más importante porque se aplica a nosotros. Lo demás lo vamos a ver desde el cielo. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, presérvanos, guárdanos en tu camino santo, Señor. En esos momentos yo ato todo espíritu de venganza o represalia, prohíbo todo contragolpe o contraataque al enemigo, disperso por favor toda emboscada satánica, Señor, a causa de que somos obedientes a tu palabra. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que nos oyen, los que estén pasando por problemas, que tú, Señor, obres y les des la salida de la solución. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga, pasen una semana gloriosa. Shabbat shalom.